Hola, soy Denise Rendón. Todo lo que quería era experimentar, descubrir, vivir, sentir, conocer. Estaba cansada de simplemente existir. Y todo lo que quería era que todo lo que quería se hiciera realidad. Así que decidí conquistar mi camino y ahora soy parte de la minoría de personas que actúa para liberarse de su esclavitud interna. Ahora vivo bajo mi propio sistema de creencias. No me conformo con lo que dicta la sociedad. Cuestiono todo. Me expreso escribiendo, cantando, bailando, siendo fiel a mí misma. Creo en mí y me reconozco como un águila con espíritu de mariposa. Extiendo mis alas sin límites, sin juicios o prejuicios de por medio, pues sé que estoy aquí para vivir, sonreír, sentir, disfrutar, crear, aportar y compartir, descubriéndome un día a la vez. Por esto y más, quiero que sepas lo que jamás diré. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Lo que jamás diré? Estoy muy feliz y agradecida con Dios, con la vida, con ustedes y conmigo por estar co-creando esta increíble experiencia. Y aquí en pantalla tienen a un especialista que la verdad, con mucho respeto, yo lo admiro mucho profesionalmente porque es una persona súper preparada. Él es médico, él también es psiquiatra, estuvo en la segunda temporada de Lo que jamás diré para que después de que terminen de ver ahora en YouTube y en Spotify y en Apple Podcast, vayan a escuchar el episodio de ¿Cuándo acudir al psiquiatra? Y fue justamente esta perspectiva que él tiene, no solamente en la parte médica, sino también psicológica, porque tiene una maestría en terapia breve sistémica, si mal no recuerdo. Ahorita nos comparte más Tomás sobre sus credenciales. Es una persona muy preparada, tiene consulta privada, hace artículos, hace publicaciones. Me parece que también tienes un libro, ¿verdad? Por ahí. Ahorita nos cuentas un poco más al respecto. Entonces, lo invité justo para que nos hable de un artículo que él escribió. No recuerdo ahorita el título, pero básicamente, queridos caballeros y queridas señoritas, ¿verdad? Es por qué los hombres se resisten tanto a iniciar y concluir, porque hay muchos que así empiezan, pero nada más pisaron una vez la sesión y luego ya no vuelven a terapia. ¿Por qué los hombres se resisten a iniciar o concluir un proceso psicoterapéutico? Y para darnos más detalles al respecto, con ustedes, nuestro invitado de lujo, Tomás Holguín. Bienvenido a Lo que jamás diré. ¿Qué tal, Denis? Muchas gracias por la invitación. Segunda vez, ¿no? Que estamos aquí platicando, que me invitas a tu escenario. Y sí, me da mucho Gracias por gusto estar aceptar. aquí. Digo, no introduzco nada más de mi parte, ¿no? Igual, digo, soy psiquiatra, soy psicoterapeuta. Y sí, ahí andamos activos en esta parte de la salud mental, pues con el interés de poder brindar, dar servicios en eso, ¿no? Claro. Ajá. Sí, también tienes un libro, ¿verdad? O algo así, algunas publicaciones al respecto, artículos, o sea, eres una persona que estudia mucho, vaya, o sea, no nada más que te lo inventaste, o sea, realmente te documentas. Y aparte en temas bien interesantes, Tomás. Gracias. Sí, no, digo, han sido cosas muy básicas tal vez que he realizado. Tengo un pequeño libro que es más bien como un diario, que está basado en esta, voy a llamarle descubrimiento, que se llama la práctica deliberada, que es una forma de hacer las cosas para lograr uno perfeccionarse o mejorar en lo que uno está haciendo. Y en base a eso, pues mejorar el tema de nuestro cuidado, nuestra salud mental, ¿verdad? Es un pequeño diario para trabajo de los pacientes. Vienen estas ideas ahí un poco explicadas, cómo se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana y uno que otro artículo que ahí se ha publicado también. Qué padre, qué padre. Pues bueno, al final les voy a dejar, nos va a compartir Tomás sus redes sociales para que lo vayan a seguir y que no se pierdan el contenido de valor que realmente aporta para todos en redes sociales. Y ahora, justamente aquí en Lo que jamás diré, Tomás, tú con tu Ujú. experiencia, tanto de investigación y por supuesto en la parte clínica, eh, no sé si aquí pudiera ser la pregunta correcta, pero, o sea, no sé si separar al Tomás hombre de su perspectiva hombre o su perspectiva profesional, o si como dice la canción de Timbiriche, los dos son uno mismo, que obviamente sí, pero vaya, mi pregunta aquí es ¿tú por qué piensas personal o profesionalmente que los hombres se resisten más que las mujeres a iniciar o concluir un proceso psicoterapéutico? Ajá.
Sí, fíjate que, digo, a lo mejor empezamos con pequeños datos, ¿verdad? A lo mejor un poquito de estadística, incluso en lo que es la práctica cotidiana. En general, acuden más a las citas con psiquiatría, con psicoterapia, lo que son mujeres. Sí. Tenemos la agenda más llena de mujeres atendiéndose en esta parte y menos lo que son, pues, los hombres, la parte masculina. Eh, y eso pues ya llama un poquito la atención, ¿no? Por qué eso pudiera estar ocurriendo. Eh, y eh, Eso es una pregunta muy interesante porque probablemente no haya una única respuesta para esto de por qué Ok. los hombres no inician o no concluyen. Externar tal vez desde este punto de vista profesional, ¿verdad? Que es la Claro. experiencia, lo que vemos en la consulta diaria y por la parte tal vez ya mía, ¿no? Como 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 humano. Ajá. Sí, sí, sí. ¿no? Que están estas situaciones. Y no sé, digo, investigando un poquito este tema, la situación, existen algunas explicaciones de esto. Fíjate, por ejemplo, yo mencionaría que vamos a hablar de un padecimiento que es la depresión. La depresión, por ejemplo, fíjate, es mucho más frecuente en mujeres, en cierta proporción es más frecuente en ellas que en hombres la depresión. Y la depresión es un padecimiento que le llaman que está internalizado, es decir, uno lo vive dentro de su mundo, dentro de sí mismo, ¿no? Con pensamientos, casi no se externa tal vez, es como un sufrimiento interno. Porque hay otros padecimientos que le llaman más bien externalizados, por ejemplo, el déficit de atención, donde la persona perturba un poquito el entorno, el ambiente, es problemático, etcétera, y no es tanto que yo lo sufra en mi mundo privado. Y este tipo de padecimientos como la depresión, al ser más frecuente en mujeres, probablemente acuden más a psicoterapia. Pero, por ejemplo, fíjate, en hombres es más frecuente lo que es el consumo de alcohol, de alcoholismo, ¿sí? Y es menos frecuente en mujeres. Y en hombres, perdón, personas con alcoholismo suelen presentar algo que llamamos nosotros patología dual, que no solo tiene el consumo peligroso de la bebida, sino que a la vez presenta un padecimiento psiquiátrico. Y ese padecimiento psiquiátrico usualmente es depresión. O sea, a lo mejor los hombres no dicen que tienen depresión, no lo manifiestan como tal, ¿va? Interiorizándolo, sino que lo externalizan o lo solucionan a través de la bebida. Y curiosamente los hombres tienen con mayor frecuencia este padecimiento, el alcoholismo, a comparación de las mujeres. Fíjate, y si te das cuenta de ahí, a lo mejor el mismo padecimiento, ya nada más por cuestión de género, cada quien resuelve de maneras diferentes. ¿Ah? A lo mejor las mujeres sufren y van a terapia, a lo mejor los hombres sufren y a lo mejor unas copas puede calmar la situación por el momento. Entonces, eh, a lo mejor los dos tienen depresión, ¿va? Por ejemplo, esta diferencia estadística de que las mujeres sufren más depresión que los hombres es como tal vez una apariencia, ¿verdad? Hasta científica, porque ¿será realmente? No estará de fondo esta parte del cultural, el contexto sociocultural, donde a lo mejor los hombres se deprimen igual que que las mujeres, estadísticamente, pero tal vez no lo externalizan tanto, no lo mencionan tanto y buscan otras soluciones, ¿sí? Sí. Y entonces aparecen otro tipo de problemas. Entonces, lo que parece que es más frecuente en mujeres, a lo mejor no lo es. A lo mejor los dos se deprimen, los ambos géneros igual, pero se presentan diferentes. Y pues eso, fíjate, a lo mejor lleva de fondo tal vez una idea que a lo mejor está muy enraizada en nosotros, en los hombres, de que el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento se puede resolver de distintas maneras. A lo mejor los hombres, eh, por la presión cultural, la presión social, el hombre tiene que resolver, ¿verdad? El hombre tiene que controlarse, estar frío, estar sobrio, encontrar soluciones. Probablemente eso se requería hasta en las épocas iniciales de la humanidad, ¿verdad? Que tenía que cazar. Entonces, el hombre está muy enfocado a metas muy concretas, ¿no? A un objetivo específico, hay una dirección allá, un medio para llegar a eso y tratar de lograrlo muy dirigidos en ese sentido, ¿no? Que pues hasta evolutivamente el hombre está más destinado a eso. La mujer, por el contrario, que se quedaba tal vez más en casa, ¿no? Hablando de las épocas de las cavernas,
pues claro. estaba la crianza, los cuidados, tenía que comunicar más, expresar más, ¿no? La parte del sustento de toda la comunidad dependía mucho de establecer lazos, coordinarse, ¿no? Y para eso se requiere mucha comunicación. Está enfocada mucho a esto, ¿no? Y el hombre, pues, tenía una tarea muy concreta, ¿no? De, cazar el mamut y traerse las cosas para acá, ¿va? Para proveer a la comunidad. Entonces, hay como estos factores donde el hombre tiende a ser más así de esto hay que resolverlo como a través de la acción, ¿sí? O sea, hay que ser efectivos, hay que actuar. Y obviamente a lo mejor, si estoy sufriendo, el hablar creo que no me va a funcionar, el compartir, ¿no? El mostrar que soy vulnerable, etcétera, a lo mejor no va ahí. Tengo que hacer algo, tengo que actuar, que tengo que resolver. Entonces, tal vez una de las razones que puede llevar a que los hombres tal vez no vayan tanto a terapia o no concluyan, es porque a lo mejor efectivamente en el estilo de manejar las cosas, de afrontarlas, ¿sí? A lo mejor le ven poca utilidad, ¿sí? A lo mejor desconocen que la terapia también se trata de tomar acción, no solo de hablar. ¿Qué me sirve hablar si el problema sigue igual, ¿no? Igual en las parejas esto es muy frecuente, ¿no? Sí, Mi sí, esposa sí. se queja, se queja, se queja, pero no resuelve nada, ¿no? Y yo le doy opciones, oye, haz esto y esto y aquello, y no las hace. No resuelve los problemas, porque efectivamente ahí la necesidad es otra, de la esposa tal vez de hablar y no tanto resolver, pero él tiene más la necesidad de resolver y no tanto de hablar, ¿sí? Que es un estilo de afrontamiento tal vez por género, por cultura, por evolución, etcétera. Entonces, a lo mejor el desconocimiento de que la terapia puede ser de utilidad en el sentido de que también se actúa, y es más, que algunas terapias, por ejemplo, la terapia breve, es más eso, es más actuar que solo estar desahogándonos y haciendo catarsis, ¿va? No, no, no ese es el tipo de terapia que hace la terapia breve. Y entonces, yo prefiero este estilo de resolver las cosas actuando como hombre. Tengo el prejuicio y la idea de que la terapia es solo hablar, tal vez como lo hace mi esposa. Eso no es para mí. Yo no voy para eso, ¿no? Ahí no va a resolver nada, entonces hay desinterés. Eh, Eso podría ser como un elemento. Muchas No, gracias. ajá, Ay, la otra es que ya cuando el tema de la terapia, fíjate que esto también pasa en mujeres. Hace 2 semanas llegaba una chica después de varios procesos de terapia y su última terapeuta le decía, es que prueba ir a psiquiatría y tomar medicamento, ¿verdad? Eso también te puede sí, ayudar. La convenció, le dijo, ok, está bien. Y la idea que tenía ella es que si ibas a terapia, a psiquiatría, perdón, y aceptaba el medicamento, decía ella, he fracasado. ¿Sí? O sea, este proceso de sanar o de estar bien, era como si fracasé ya, ya dependo tal vez del medicamento, así lo dijo, así me lo dijo en las palabras, literalmente. Y para mí era, aquí venir contigo era decir que he fracasado, que yo no pude por mí misma, yo sola. Que fíjate, esa idea es un poco mucho de la esfera, hablando en una mujer, fíjate que lo escuché en una mujer, de esta esfera de la cultura de la masculinización de las mujeres también, que ese fenómeno se da. Estas mujeres líderes, emprendedoras, individualistas, ¿no? Incluso algunas de ellas ya están narcisistas, ¿no? Mucho tiene que ver con cómo lo masculino en ese sentido, tal vez no tan beneficioso, ¿va? Muchas mujeres lo han introyectado y yo puedo sola, yo tengo que actuar. Muchas mujeres ahora empiezan a ser más cazadoras, por así decirlo, y no sí, tan cuidadoras y de hacer lazos. Entonces ella tenía esta idea de que he fracasado, ¿va? Entonces cuando eso, por ejemplo, es muy frecuente tal vez en los hombres o más frecuente en ellos, de esta idea es que yo tengo que resolver y no pude, y si voy a psiquiatría o voy a psicoterapia, ¿sí? Es reconocer que fracasé. ¿Va? Y eso es un estigma sobre la salud mental, que estar deprimido, estar triste, no poder levantarse, es en vez de una señal de enfermedad, es una señal de debilidad y tal vez hasta de debilidad moral. ¿Va? No he sido bueno en mi vida, he fracasado y entonces soy el débil, soy el loco, soy el incapaz y no quiero. Pero ya llegué aquí, pues si lo soy, ¿va? Si no estuviera loco, ni débil, ni incapaz, no estaría aquí en psicoterapia. Pues obviamente esto tiene pues, la imagen muy construida, ¿no? Los hombres, normas de género, pues de fortaleza, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres tienen que ser fuertes, se aguantan el dolor, ¿no? Y en ese aguantar, pues en parte buscar paliativos, como te decía al inicio, como
pues la bebida, ¿no? Me calmo y ya, listo, etcétera. Entonces, aquí se juntan como estos tres fenómenos, ¿verdad? Por una parte, el desconocimiento, ¿no? De que esto puede funcionar, la forma en que yo resuelvo los problemas, que puede ser efectivo, que no solo se habla, el estigma de, híjole, reconozco que fracasó en mi vida, que soy un débil, ¿verdad? Etcétera. Y lo del género, ¿no? Como esto está muy, eh, este éxito masculino está muy sobrevalorado, incluso ya en ciertas mujeres hasta se han masculinizado en ese aspecto, ¿verdad? Son más competidoras, compiten más. Y eso, pues, la desventaja es que, si bien son creencias que traemos, prejuicios que tenemos, pueden ser dañinos en términos de la salud, porque no nos permiten que explorar otros terrenos, ¿no? Explorar el sentirse vulnerable como hombre, es más, hasta débil tal vez, torpe, la vergüenza, el probar otras opciones como la psicoterapia y no solo la bebida, a lo mejor hasta hablar, igual hablar sí ayuda, hacer un poco de catarsis, ¿verdad? No todo se tiene que resolver, no todo es actuar, 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 a lo mejor en algún momento se requiere simplemente sentir y sentir ya está resolviendo cosas. Eh, entonces, yo creo que esas son en parte una de las cosas que influyen que los hombres, eh, si a lo mejor no tienen resistencia, a lo mejor tengan de inicio poco interés. Y obviamente cuando se les incita, ¿no? Se les promueve, se les invita a la psicoterapia, pues se pueden resistir si están estos prejuicios, los cuales hay que trabajar también dentro de las sesiones. Y obviamente, fíjate, trabajando con hombres este, pues hay que mostrar tal vez criterios de eficiencia, ¿va? ¿Cómo va a saber que esto le va a funcionar, ¿va? Que esto va a ser útil, y obviamente empezar a tomar acciones, actuar, ¿va? Porque si solo hablamos y hablamos, ¿va? No va a funcionar mucho eso. Entonces, uno tiene que como combinar cuando esta persona actúa de más y necesita reflexionar un poco más o sentir, y cuando incluso las personas sienten y hablan de más y necesitamos decirle, ¿sabe qué? Ahora necesitamos actuar más, ¿ah? Claro, totalmente. Todo, pues sí, creo que es un balance. Fíjate que yo tengo un mini vision board que me pongo para cumplir como mis metas personales o mis sueños de visualización a acción y va a dar manifestación, o sea, no nada más por estar soñando o solo por hablar, ¿verdad? O sea, no, también tengo que accionar y obviamente voy a tener un resultado, una consecuencia, ¿no? Que en el mejor de los casos, pues es lo que yo deseo, ¿no? También creo que por ahí se ha dicho mucho que, bueno, quiero que la gente escuche también el podcast que grabé de que en la primera temporada, donde solamente estaba audio en Spotify, grabé un episodio de los primeros 10, creo, que se llama Los hombres también lloran, porque Ujú. justamente yo creo esa parte, ¿no? O sea, y no es que un hombre se haga femenino, es que justamente al conectar también con su lado femenino, con este lado que le va a brindar, pues incluso yo creo que más energía para luego mañana ir a cazar el mamut o ir a generar el dinero en la empresa o lo que sea. Justamente conectar con estos malestares que puede llegar a estar sintiendo, lo conectan más. O sea, porque si no, es como cuando a veces le digo a la gente, o sea, tú no quieres parar de trabajar porque eres adicto o adicta al trabajo, pero tú no sabes que justamente el descanso es necesario, Ujú. es como otra vez volver a recargar pila y vas a ser más productivo. O sea, es como muy paradójico a veces, esta parte, ¿no? Y creo que también lo es en la parte de la psicoterapia. O sea, muchos hombres mueren de infartos al corazón. Ándale, ¿a Ujú. dónde es un infarto? Bueno, sí puede ser un infarto cerebral, sí es cierto, pero hablando de infartos al corazón, justo porque pues se dice que pues el corazón es de una manera simbólica en el que los hombres pues están conteniendo y reprimiendo más sus emociones. Entonces, ¿qué necesidad de ir para allá? Personalmente, o sea, en este momento, o sea, mi cachucha es completamente como estudiante, como aprendiz de ti, que en la materia, ¿no? Entonces, todo lo que voy a decir no es como mi postura psicológica, aunque ya no, ñoña ya soy, o sea, ñoña ya soy, así que si se me va alguna cosa, pues es por eso, ¿no? Pero realmente, Tomás, yo como mujer, cuando tengo un acercamiento en una cita con alguien y, híjole, mis primeros no negociables es
que si no has tomado psicoterapia, no entras en mi vida. No te voy a esperar a que empieces tu proceso, no, ya lo tuviste que haber concluido o tienes que estar, y claro, recientemente, no cuando tu mamá te llevaba al kinder, ¿verdad? O sea, tienes o sea, para mí un hombre valioso, sano, en crecimiento es alguien que acaba de concluir un proceso psicoterapéutico o bien que está en ese proceso también, ¿no? Porque justamente yo también me encuentro en ese proceso constante de sanación y aunque justamente también pues soy psicóloga, creo que nunca vamos a estar completamente sanos y en mi mente, como en mi manera compensatoria y siendo un poco flexible, pues también me he dicho, bueno, a lo mejor el peladito no va a terapia, ¿verdad? Pero ¿qué tal que va al coaching o alguna otra terapia alternativa que le funcione? Sin embargo, en lo que yo me he encontrado, la mayoría de los casos se resisten demasiado a un proceso de psicoterapia, un proceso de sanación. Yo no estoy peleada con las terapias alternativas, yo las he consumido incluso con el coaching, incluso también, y he tenido muchos coaches aquí a quienes amo y respeto. Sin embargo, siempre lo he dicho de una manera muy contundente y al mismo tiempo respetuosa. Creo que, y a lo mejor es un prejuicio mío, ¿no? O un sesgo de mi profesión, pero creo que cualquier otra herramienta que no sea un proceso psicoterapéutico solamente es como que para barrer por encimita cuando realmente quieres asomarte a ver qué es lo que está abajo de la cama, híjole, está realmente pues la verdadera talacha emocional, o sea, está realmente el verdadero abismo emocional y yo quiero pensar que a veces, en este caso los hombres, pues le sacan la vuelta a sentir ese dolor que le va a propiciar el enfrentarse a temas incómodos, a heridas de la infancia, que si lo engañó la ex, que si es su segundo o tercer divorcio y que no sabe cómo procesar los duelos o que si lo corrieron del trabajo, o sea, y ahora, por otro lado, también me asombra mucho, Tomás, que la gente piensa y los hombres piensan que la psicoterapia es exclusivamente porque están descompuestos, ¿no? O sea, como que no, 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 Ujú. no. Yo soy el hombre todopoderoso, estoico, supremo, que no necesito de nadie. Yo soy el gran macho y yo mismo puedo. Claro que sí, todo lo vas a hacer tú. El terapeuta solo te va a dar la guía. Pero sí me he dado cuenta que en esta parte como de resistencia, se fue la idea de lo que quería decir. Um, ya, no saben que también es para que sepan, número uno, cómo, cómo afrontar el éxito, por ejemplo, también, o sea, a lo mejor te está yendo increíble, pero pues afronta el éxito o simplemente es mantenimiento. Así yo lo veo, es un mantenimiento, no tienes tú, no, y luego me dicen esta frase que como mujer la verdad me súper choca, Tomás, de que Ujú. para qué arreglas lo que no está roto, ¿no? Para mí, en mis prejuicios y en mis estándares, es un pensamiento limitante y un pensamiento demasiado mediocre que me da mucha información de el nivel de conciencia y de sanación de Ujú. ese hombre. Ujú. Entonces, como no voy a venir a cambiarlo, no voy a venir a repararlo, ni a cargarlo como su mamá, ¿verdad? Pues no pasa mi filtro, ¿no? O sea, no pasa mi filtro porque siento que también sería muy agresivo de mi parte a que, ok, sí, nos hacemos parejita, vivimos felices, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sería muy agresivo que yo le quiera imponer pues una metodología de la cual él ni siquiera tiene la iniciativa o el deseo, ¿no? Me asombra mucho que crean que tienen todo resuelto o que la terapia no sirve cuando ni siquiera lo han intentado. ¿A qué crees que se deba justamente esta, no sé si llamarlo como incongruencia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes llamarle, o sea, cómo puedes decir que algo no te sirve si ni siquiera lo intentas? Claro. Fíjate que, no sé, se me hace muy interesante lo que mencionas, el espacio de la psicoterapia, el valor que tiene, que tiene un valor y probablemente está más despreciado por parte de los hombres, de nosotros. Porque, fíjate, tiene tal vez mucho que ver con lo que decía el oráculo de Delfos en la antigua Grecia, ¿no? Que decía así, conócete a ti mismo. Y probablemente no solo el hombre ideal o el mejor hombre, sino el ser humano ideal,
que lleva a cabo eh, esa prescripción de conócete a ti mismo, pues sería un excelente ser humano porque está efectivamente retándose a sí mismo a tal vez a toparse con cosas desagradables de sí mismo. Entonces, salir de esa zona de confort. Y digo, a lo mejor tan importante era esa idea en la antigua Grecia, ¿va? Que estaba en el oráculo de Delfos, que todo el mundo iba, porque realmente tiene un gran valor eso. Es lo que se le llama la vida contemplativa, ¿no? La vida donde se reflexiona la vida, donde uno se sale de la vida de lo cotidiano, hace un pequeño paréntesis en la vida sobre nuestra realidad y reflexiona sobre esa realidad cotidiana, en distintos niveles, ¿no? A nivel personal, emocional, a nivel existencial, filosófico, lo que sea. Entonces, fíjate que esto último, yo lo he estado valorando recientemente con mis pacientes, porque muchos pacientes vienen a sus citas y efectivamente, aparte, yo veo, ¿no? Y ellos también, pues como tú mencionaste, las cosas están arregladas, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Ah? ¿De qué se trata? Y Sí, es sí, sí, que hay personas que llegan a apreciar eso, llegan a valorar que ese espacio, esa hora, tal vez con un terapeuta ya amigo, ya conocido, pero que lo hace profesionalmente, ¿va? Que no es una claro. plática de amigos, se permite eso, el darse un momento de contemplar qué es la vida, qué es ser hombre, qué es ser mujer, a dónde vamos, dónde venimos, qué estamos haciendo, ¿no? Esas preguntas que duelen, o sea, que te pueden llevar a una crisis existencial de, caray, si estoy haciendo malas cosas y no me había dado cuenta. Entonces, ese espacio contemplativo lo puede proveer muy bien la psicoterapia. ¿Va? Incluso Claro. cuando las cosas están bien, que no hay nada que arreglar, pero, pero es una, decía también Aristóteles de aquel entonces que el ser humano tiene por necesidad, tiene por naturaleza la necesidad de saber, ¿va? O sea, de saber cosas. Entonces es algo muy valioso, muy padre, el darse ese espacio, ese tiempo. Y em, como tal, ¿verdad? Hablando ya de los hombres, em, eh, si se privan tal vez de esa posibilidad, ¿verdad? Pues se privan de una experiencia incluso tal vez de crecer, de verse desde tu punto de vista, de comprender cosas, de dialogar y no estar en lo cotidiano de la vida, ¿verdad? Como tú dijiste, no solo trabajando, solo haciendo cosas, solo resolviendo, etcétera. Em, En piloto automático, muchas ajá. veces. Ujú. Yo diría que tal vez no todas las personas tienen ese aprecio por reflexionar sobre sus vidas, ¿sí? Tal vez en los hombres, como estamos muy acostumbrados a la acción, el pensar es como menospreciado y que intentamos resolver y no siempre tenemos que resolver cosas. A veces simplemente darse el tiempo de ver, de observar cómo va la cotidiana la vida. Entonces entre varios factores, probablemente ese espacio de intimidad con otro ser humano puede ser eh, sentirse uno vulnerable, ¿no? Como torpe de yo que he Sí. creído que resuelvo todo y luego ir a hablar con alguien que me puede señalar que no, ¿va? O me puede hacer reflexionar o pensar, pues puede ser sentirse uno vulnerable tal vez. Em, no sé, en general, tal vez no todos lo hacen, tal vez los hombres, además de pensar, prefieren resolver cosas y tal vez por eso no es tan atractivo eso, entre los prejuicios que yo te mencionaba, ¿no? Un hombre efectivamente a veces va por cuestiones de dinámica racional, ¿va? Porque hay un problema con la pareja, con la familia, etcétera, y oye, pues ya tienes que ir también, o van porque pues se le exige, se le pide por parte de un ser querido por la presión de la relación en la que se encuentra. Eh, y entonces, como tú dijiste, van a resolver problemas cuando no necesariamente se tiene que ir a terapia a resolver problemas, se puede ir a prevenirlos. ¿Va? Claro, sí, sí, sí. Ajá. Oye, Entonces, perdón para que que te podamos interrumpa. lograr. Cuando a mí me dicen que no tienen problemas, también para mí es una super banderota. O sea, es como de que, bueno, pues ¿en qué planeta vives? O sea, todos tenemos problemas y todos tenemos traumas. O sea, y no es que a fuerzas quiera como que la versión rota, porque claro, tener al hombre perfecto y súper sano y así, ¿verdad? De que no tiene ningún trauma, o sea, sería lo ideal, pero no es lo real. O sea, Ujú. para mí no sería lo real. Y hay ocasiones en que yo
no comprendo por qué no quieren saber. O sea, yo sé que están en su libre albedrío, ¿no? Pero a veces sí me pregunto, ¿y por qué no quieres saber más? O sea, ¿por qué no? Por qué crees que no se den este espacio? Ni siquiera, fíjate que, o sea, con mis pacientes sí funcionan los varones cuando les he hablado al respecto, pero por ejemplo, con los ligues, los hombres con los que he intercambiado comunicación, generalmente cuando les pongo el siguiente ejemplo, ni así. Les digo, es que ir a terapia es como una estrategia de apalancamiento. ¿Cómo? Le digo, sí, claro, a ti que te encanta resolver cosas, por ejemplo, tu coche. Imagínate que se te descompone la transmisión, tú no eres experto, pero ¿estás de acuerdo que lo puedes resolver? Sí. Bueno, ¿cuántos videos de YouTube o cuántos libros te va a costar o cuántos cursos para aprender a reparar la transmisión? No, pues me llevaría, ponle tú 10 meses, por decirte algo, ¿no? Le digo, Sí. entonces la psicoterapia es justamente al mecánico experto al que tú contratas para que te lleve menos tiempo, te estás apalancando de sus conocimientos, porque todo lo vas a hacer tú, es un hecho, pero con los conocimientos que otra persona te está proveyendo y que no tiene el sesgo que tú tienes porque estás ahí, ¿no? Y ni así, fíjate, o sea, ni así, entonces no sé, a lo mejor ya esa es una bandera roja que yo tengo, ¿no? Que los hombres van a ver, pinche vieja intensa, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido me vale, o sea, porque sí es un no negociable. Llegué a intentar ser flexible de que, pues, que su desarrollo y que sí coaching, pero no, me he dado cuenta que realmente sí me siento más cómoda eligiendo estar en un vínculo con alguien que no le saque la vuelta al trabajo rudo, emocionalmente hablando, y que Ujú. sepa que también va a traer mucho crecimiento, mucha conciencia y que eso va a fomentar también mucha más compatibilidad, más unión, más complicidad, al menos, o sea, porque yo voy a sentir como mujer que está hablando mi mismo idioma, ¿no? Y la responsabilidad afectiva y todo el rollo, ¿no? Entonces, ¿por qué crees, Tomás, y si gustas compartirme tus Ok. conclusiones al respecto de que a pesar de que haya, en mi caso, ¿no? Como que argumentos persuativos y lógicos, como esta analogía del mecánico, aún así sigue habiendo resistencia. Y la última pregunta que te haría es, sin obligar a nadie, sin forzar a nadie, pero ¿cuál tú crees, o sea, cómo le harías tú? ¿Qué nos recomiendas para quienes nos importa un hombre que vaya a terapia, verdad? O sea, ¿cuál sería la mejor estrategia, por decirlo de alguna manera, para, para Ujú. justamente conseguir que nuestro hombre, hablando de las que ya están en una relación de pareja, o nuestro quedante, pues no se resista tanto a esta parte? ¿Crees que es algo más que tiene que nacer de él? ¿Es algo más voluntario? ¿O que puede ser que se inspire porque ve mi ejemplo? ¿O de plano, generalmente, pues si se queda en su macho, pues no va a cambiar de ahí? Fíjate que sí, yo creo que esta es una categoría más general, el tema de tener un problema y no saber que tienes un problema. Sí, entonces, si tengo un problema y no sé que lo tengo, probablemente pues no voy a buscar ninguna forma de resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, es un gran reto. Coincido, ¿no? Todos vamos a tener problemas, nada más que como no sabemos que los tenemos, pues creemos que andamos bien y que no hay problemas, ¿ah? Cuando sí los hay. Y lo, lo- 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 lo dramático de esto, pues es que la realidad se impone, ¿ah? La realidad nos da nuestros catorrazos, ¿verdad? Y Sí. entonces uno sabe qué onda y anda ahí perdido, etcétera. Eh, entonces, ahí, fíjate, podríamos mencionar lo que se llaman las etapas de motivación al cambio de Prochaska, si no me equivoco, que va de eso. Son cuatro etapas. La etapa de cuando tenemos algún comportamiento problemático, como fumar o X cosa. Que puede ser, por ejemplo, la etapa de precontemplación. Tengo un problema, pero no soy consciente de él y pues no hago nada por resolverlo, ¿va? Aunque me lo digan. Porque aquí el reto sería a lo mejor a la persona decir, oye, es que ve esto, te puede funcionar, te puede ayudar a descubrir cosas, pero si no veo ningún problema, entonces suena como para la persona que no ve el problema, va a decir, pues, ¿por qué busca una solución si no hay problema? Es decir, lo ve como incongruente, como irracional. Entonces, si es incongruente y irracional, muy difícilmente lo voy a hacer.
y ahí empieza ya la resistencia, tal vez, ¿verdad? Y luego está la etapa de contemplación, donde me doy cuenta que tengo un problema, pero pienso que está bien, no busco ayuda, siento que lo puedo manejar. Viene toda esta parte, aquí viene la parte de los prejuicios de género, el estigma de la salud mental, ¿no? Los miedos, em, que no es la forma en que eso va a resolver el problema, ¿no? El desconocimiento de la terapia. Entonces, en esta etapa ya tengo yo conciencia de un problema, pero no creo que haya que tomar alguna acción en especial por resolverlo. A lo mejor no me afecta tanto, lo tengo, pero yo lo puedo controlar. Y luego está la etapa de acción, ¿sí? Donde la persona dice, tengo un problema y haré lo que tenga que hacer por resolverlo, ¿sí? Si me dicen, sale a correr y eso lo resuelve, lo va a resolver. Si me dicen ve a terapia y lo va a resolver, eso voy a terapia, ¿no? Si me dicen toma medicamento, eso lo resuelve, tomo medicamento. Si me dicen, deja de hablar a fulanito, le dejo hablar a fulanito, si eso me resuelve el problema. Entonces esa persona está motivada, o sea, está no solo ya por iniciativa propia haciendo cosas, sino que está abierta a escuchar sugerencias y a ponerlas en práctica y ver que le funciona. Luego está la etapa de mantenimiento. La etapa de mantenimiento es las cosas que me ayudan a resolver el problema, las mantengo. ¿Sí? Hay una etapa que se llama una quinta de recaída. Uno puede regresar a tener un problema y no hacer cosas. Entonces, fíjate, aquí si uno tiene a lo mejor el interés en alguien o un vínculo, lo que sea, este, uno tiene que tener en cuenta esas etapas porque dependiendo de la etapa va la estrategia, ¿sí? Este, A ver, eso me interesa. Cuéntanos qué onda con las estrategias. Sí, fíjate, pues entonces con el paciente hay una relación, ¿no? Entonces uno tiene que saber más o menos en qué cosas anda para saber más o menos qué hacer para ayudarle al cambio. Y Claro. si uno está tal vez en una relación, pues, sentimental, ya de otro nivel, y a lo mejor uno tiene la iniciativa de ayudarle, de que vea cosas, etcétera, pues hay que explorar, ¿verdad? Qué tan sensible está el tema, si cree que hay problemas, si no, si cree que puede haber un problema, si le llama la atención esa opción, si quiere explorar, a lo mejor uno ya puede ser más directivo, decir, hey, pues ve a terapia, haz esto, etcétera, ¿no? O podemos ir juntos, pero si de plano la persona está así como muy cerrada, y a lo mejor a pesar de eso hay un interés en esa persona, ¿sí? Habrá que procurar medidas, acciones que sean tal vez no tan impositivas para ellos de haz esto porque van a desobedecer, sino bien de observar y reflexionar. Eso es lo que haríamos con alguien que está en la etapa de preconcepción. Observa qué pasaría si haces esto o lo aquello, ventajas, desventajas, reflexiona. A mí me ayudaría, me sentiría muy halagada, muy apreciada si tú haces ese esfuerzo. Sé que creo que no te gusta, pero tal vez este, si tú lo haces, pues a mí me conquista, ¿no? No sé. Claro. Entonces, eh, em, Podría es, verte con otros ojos, como mi ajá, superhéroe, ¿no? Sí, es, sí, sí, es plantear la posibilidad, ¿verdad? De que eso se pueda llevar a cabo, lo cual no es ninguna garantía, pues. claro. A veces a las personas hay que decirles eso. Me ha tocado con pacientes que veo que están en esa etapa como de precontemplación, perdón, de contemplación, de que quieren cambiar, pero no hacen cosas. Yo le digo, ¿sabes qué? A lo mejor no es el momento. Como a lo mejor tú haces un poquito, ¿no? Ahorita a lo mejor no es un momento de cambiar, Poquito. simplemente date tiempo, que pasen cosas y si algo ocurre y tú te nace, quieres hacer un cambio, yo aquí estoy para ayudarte. ¿Va? Claro. Entonces, a veces es detener el proceso de cambio. No es si le tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer medicamento para que ya, no sabes qué, pues a lo mejor no es el momento, ni insistamos en nada, que solo van a empeorar las cosas. Más te vas a Claro. resistir a la idea que yo tengo de que mejores, o de que vayas a terapia. Y si Sí, mejor así está bien, no hagamos nada más ahorita, tú y yo, pues no vamos a coincidir, ¿va? Y claro. listo, ya. Lo cual, hace que las personas se queden como con la idea, la tentación, porque la mayoría de las personas tenemos tal vez por naturaleza de que lo prohibido nos llama la atención, ¿sí? Es deseable. Todo lo prohibido es entonces, si lo prohibimos un poquito, si decimos, ¿sabes qué? No es tu momento, por ejemplo, hablando de un caso, un paciente, ¿no? De que hagas cambios, es más, te pido que no hagas grandes cambios, nomás observa qué pasa en tu vida. Pero si tú le dices, no hagas cambios, se le va, Los va a va a querer hacer. cambiar el cambio. Aquí si tú le dices, haz esto, lo va a rechazar, porque no está prohibido. Esto lo está leyendo de un terapeuta que también usan el ejemplo de las espinacas y los niños.
Y entonces a los niños, le decía, mira, aquí están las espinacas, pero estas no son para ti, son para niños grandes, ¿va? Entonces se lo prohibió y el niño empezó a desear las espinacas, ¿va? Y a hacer cosas para poder comérselas. Que si el niño le dice, tienes que comer espinacas porque son sanas, son buenas para ti, te va a funcionar. Fíjate, y eso una vez se lo apliqué a una de mis hijas que no le gustaba el brócoli, o no lo había probado, estaba más chiquita, y yo le decía, tienes prohibido comer brócoli, y no sabía por qué, ¿ah? Y yo, ¿por qué? Entonces cuando íbamos y había brócoli, decía, no comas brócoli, por favor. Luego, ¿por qué? No sé por qué, que no quiero, tenés prohibido. ¿Y qué crees que pasó? Se lo comió. Ella es bien picky con la comida, casi no come. Pasaron como meses, incluso hasta años, y nada más por darme la torre, tal vez, ¿verdad? Probaba el brócoli y lo comía, ¿verdad? Pero yo se lo prohibí porque, o sea, que ella es muy especial, que si yo le Claro. decía, cómelo, no se le iba a comer. Entonces, tenemos esta forma de funcionar a veces de que lo prohibido lo deseamos, ¿va? Y lo buscamos, ¿sí? Entonces, las personas así que vea terapia, a lo mejor hasta se la podemos prohibir. No, 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 tú y yo ahorita no podemos, no vayas, o sea, ¿para qué? Digo, si esa persona ve algo valioso en ti o en uno, entonces, va a decir, bueno, pues, a lo mejor sí voy, ¿no? No, porque me interesa esa persona, ¿no? Sí, Pero si me sí, sí. insiste, no voy a ir. Pero si me dice que no vaya y veo algo valioso en ella, pues a lo mejor ya le digo al rato que sí fui. Y bueno, ya eventualmente tendrá su propia historia con la psicoterapia y a lo mejor ya le nace por iniciativa propia. Pero ahí está el asunto, la etapa de motivación al cambio. ¿No? Wow, totalmente. Fíjate que una vez platicaba yo con un chico y me dijo que nunca había ido a terapia, ¿no? Entonces, no se concretó nada, la verdad, con él, pero, y ya no tengo contacto con él, pero realmente me gustaba mucho su manera de pensar. Creo que eso fue lo que me dolió, como que la idealización de lo que pudimos haber hecho, porque él me decía, nunca he ido a terapia, no lo he visto necesario, pero no me cierro a la posibilidad. Entonces, el simple hecho de que me dijera eso, para mí dijo, perfecto, está abierto al cambio, lo que para mí se traduce como mujer a la evolución, al crecimiento constante. Entonces, va a tener mayores herramientas, disminuye los problemas, podemos tener mejor comunicación como pareja, bla, bla, bla. O sea, yo estaba viendo todos los beneficios que su simple apertura, porque ni siquiera había pisado un consultorio, su simple apertura mental nos iba a poder tener como pareja, ¿no? Entonces, ahora sí, para finalizar, Tomás, y también que nos compartes tus redes sociales, tengo una pregunta que hacerte, porque me acuerdo que yo me puse muy contundente con otro caballero con el que hablaba y me dijo, pero si estás de acuerdo que no todos necesitamos terapia, me preguntó. Me dijo, me encanta el diálogo contigo y tu manera de ser y no sé qué, ¿verdad? Pero me dijo, pero estás de acuerdo que no todos necesitamos terapia. Y obviamente mi respuesta fue que no estaba de acuerdo, le di mis argumentos y es por eso que te quiero hacer yo esa pregunta a ti como profesional de la salud mental y obviamente también como hombre. ¿Tú crees que no todos necesitamos, o en este caso los hombres, que no necesitan tomar terapia? Ujú. Fíjate, sobre ese sentido, ¿viste la terapia? Y ya este es un punto de vista muy personal. ¿Viste Sí. la terapia como un lugar para atender algo, resolver un problema? A lo mejor en ese sentido, yo diría, o a ese nivel, diría que pues a lo mejor sí, ¿verdad? Porque a lo mejor la persona es capaz de resolver muchas cosas, tiene capacidad, yo qué sé, ¿no? Tal vez sí, a lo mejor no para todos para resolver un problema, pero te digo, si yo lo extiendo y lo llevo a esta categoría más general de que es un momento de contemplar, no de hacer, ¿sí? No contemplar incluso lo que siento, ¿va? Lo que estoy haciendo, lo que es, de contemplar la realidad, la vida, lo que sea, yo diría que sí, que todos la necesitamos, ¿va? Nada más como un espacio de contemplación, de reflexión para salirnos de la vida, la realidad que puede ser muchas veces muy enajenante, ¿va? O sea, que te vuelve loco la realidad. Entonces, si no te das una pausita para respirar, para ver de fuerita la realidad, puedes tener consecuencias catastróficas. Y en ese sentido yo diría que ahí la terapia, que no está enfocada solo a resolver cosas, sino simplemente a reflexionar la vida, yo diría que sí, todos la necesitamos. Wow, muchísimas gracias, Tomás. Pues ya escucharon aquí al experto. Por supuesto, cada quien puede hacer lo que le plazca con su vida, pero al menos ya saben que conmigo no cuenten,
porque si no vas a terapia, pues no vas a ser mi hombre. Claro que no. Muchísimas gracias, Tomás, por darte el tiempo de compartir aquí con la audiencia. Dinos cómo te encuentran en redes sociales o cuáles son tus métodos de contacto también por si quieren alguna consulta contigo, tanto en la parte psicológica como la de psiquiatría. Sí, muchas gracias, Denis, gracias por la invitación. A ti. Me da mucho gusto poder hablar, dialogar sobre estas cosas, que hagamos un poquito de Gracias. terapia aquí tú y yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, sí. Ajá. y claro, me pueden encontrar en Facebook, en lo que es mi espacio de trabajo, se llama Clínica Bienestar y Salud Mental. Si le ponen así en Facebook, ahí me van a ver en la foto con mi equipo y a través de ahí puede ser como un medio primario de contacto para estar al pendiente, ¿no? Cualquier cosa que se pueda ofrecer. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya escucharon aquí al experto Tomás Holguín, por supuesto que sí. Y queridos hombres, no se resistan a los beneficios que trae la terapia. Y no me refiero a mí, obviamente los beneficios que les van a traer a ustedes. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Y si quieres llevar tu proceso de transformación personal al siguiente nivel, entonces envíame un mensaje de WhatsApp al +52 811 989 1638, donde vas a recibir información acerca de los servicios de acompañamiento psicológico que tengo para ti. Por otro lado, también te invito a que adquieras tu novela Tiembla de Placer si lo que quieres es navegar en el mar de tus fantasías y de tus deseos más profundos. La encuentras en waseditorial.com, con W, waseditorial.com, así como en Mercado Libre y en Amazon para el resto del mundo en formato de Kindle y en Prime On Demand. Además, sígueme en todas mis redes sociales. Me encuentras como denise.gerrendón, como Grafo Descúbrete, Tiembla de Placer y Lo que jamás diré podcast. Anímate, exprésame todos esos sueños, palabras no dichas y deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu podcaster favorita, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio lo que jamás diré. Gracias, hasta pronto.